¿Qué tal amigos de todo el país? Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo en Panamericana. En esta oportunidad vamos a realizar la consideración de distintos temas que han marcado agenda durante la semana precedente. ¿Qué pasa con los pormenores del caso de la CAMCE y el rol de Gabriela Zapata? La situación interna en el movimiento al socialismo tras el referéndum de modificación constitucional. Y finalmente, un tema que tiene que ver con los lamentables sucesos en la alcaldía de la Ciudad del Alto y cuáles son cuáles son los elementos que están configurando también las investigaciones que deben desarrollarse en torno a este tema. Estos tres puntos están agendados en el programa y nuestros amables invitados de este fin de semana se encargarán precisamente de emitir sus criterios sobre los mismos. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana junto a mi compañero de trabajo Oscar Cruz y quien les habla José Luis Flores. Antes de comenzar con las primeras consultas en el programa, solicitarles a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas existentes en nuestro país. Oscar. Gracias, José Luis. A tiempo de reiterar la bienvenida a nuestros invitados que están este día en este programa de diálogo en Panamericana. Y por supuesto, refiriéndonos al primer punto que planteamos en el programa, el caso del trabajo que está llevando adelante la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa, que investiga el caso de la CAMCE. La presidenta de esta comisión, doña Susana Rivero, ya ha dado una serie de detalles que van a ser parte de esta investigación. ¿Cuál es su criterio en primera instancia sobre este punto? Bienvenido a Diálogo en Panamericana. Porque no se trata, en la visión del oficialismo, pretender echarle la culpa ahora a Carlos Mesa. Nada raro que mañana le echen la culpa de que por ahí Carlos Mesa le ha presentado al presidente a la señora Gabriela Zapata. Sería el colmo ya. Y claro, es lógico que el gobierno, especialmente los operadores del MAS, hagan un esfuerzo para bajarle de perfil a este tema. Y claro, definitivamente hablar de un tema nimio como el que ha develado una denuncia de un periodista de Santa Cruz, que ha desenredado todo este telenovelón que al país lo tienen en vilo. Y no es que yo no veo a la oposición lo suficientemente inteligente como para, afectar la imagen del presidente. Solito el presidente afectó su imagen en todo este tema y otros temas más. Porque claro, todo este telenovelón ha hecho que nos olvidemos de otro tema terrible de corruptela, de una red de corrupción que se ha instalado en el gobierno del MAS, que es el famoso Fondo Indígena. Ya nadie se acuerda del Fondo Indígena. Es increíble cómo el poder de tapar una cosa con otra y bueno, definitivamente estamos en puertas de acciones que ha tomado el propio presidente que dan cuenta de esta situación que estamos viviendo hoy día. Estos temas yo creo que tienen varias aristas, todas hay que considerar, por eso no comparto tampoco con Jaime el sentido de que no nos vayamos al tema administrativo, no, también es importante porque ahí está el meollo también de la situación, pero veamos por detalle. Este telenovelón podríamos ponerle hasta título, seguramente alguien se va a inventar alguna película o alguna novela, La Dama de Azul, los contratos millonarios chinos y el romance presidencial. Porque está claro que a partir de esta situación, que es terrible utilizar evidentemente la imagen de un niño, que a raíz de la denuncia del señor Valverde, ocurre que el propio presidente reconoce que sí había tenido un romance con esta señora, así que no es un tema que la oposición se haya estado inventando o una calumnia, porque el propio presidente reconoce. Lo grave de todo esto es que a ese chico, primero lo han hecho nacer. Hay un certificado de nacimiento de que nadie ha puesto en duda ese certificado. Después lo han hecho morir. El presidente lo ha hecho morir a este niño. Pero después lo han hecho desaparecer. Es el ministro de Defensa
que sale en defensa, yo no sé a título de qué, oficioso, de meterse en este tema, en este telenovelón. Yo no sé si no tiene nada más que hacer el ministro de Defensa, que están hablando de que ese niño en realidad no existe. Es el propio gobierno que se ha enredado en este telenovelón. Y esto es penoso. Nada más ver las explicaciones tristes que dio el vicepresidente, ¿no? Un invento ahí de las mafias y las relaciones del parentesco con unos y con otros, y lo único que ha hecho el gobierno es enredarse en un telenovelón para evitar, evidentemente, que la imagen presidencial se afecte más de lo que ya está. Es lógico el desafío, pero en ese intento ya llegan al extremo, obviamente, de pretender ningunear la propia inteligencia de los bolivianos. Y eso ya, precisamente, les fue como les fue en el referéndum, que el propio presidente lo ha impulsado. Veremos en el segundo tema, seguramente, este punto. Pero está claro que lo que nos debería preocupar, a diferencia de la visión que tiene Jorge, es que el presidente, para un poco pretender lavar su propia imagen y la imagen deteriorada ya del gobierno, esta descomposición del régimen que es acelerada, empieza a plantear y a instruir prácticamente, bueno, investíguese, instruye al Contralor, instruye a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que investiguen. O sea, el presidente, como ha estado acostumbrándonos en los últimos tiempos, empieza a dar instrucciones a órganos que se supone son independientes, ¿no? Yo no sé, la Contraloría, ¿por qué tiene que recibir instrucciones del presidente? Bueno, sabemos por qué. Un exdiputado del MAS sigue de Contralor interino desde no sé cuántos años. Es lógico que reciba instrucciones del presidente para investigar. La Asamblea Legislativa, investiguen. El propio presidente tiene que hacerlo, claro, a ver si un poco pueden generar un cuadro de disimulo de esta situación descompuesta. Pero ¿qué devela todo esto? Ocurre que el Ministerio Público ahora detienen a 3 personas, y lo grave es que el gobierno detiene a la señora Zapata, repitiendo un modus operandi del gobierno que ya se tienen acostumbrados. Recordemos, y aquí traigo a colación algo muy parecido, la famosa red de extorsión y corrupción. No sé si alguien se acuerda de estos abogados. Yo me acuerdo muy bien porque yo los investigué, yo fui a entrevistarlos inclusive en Palmasola. De estos abogados que crearon toda una red de extorsión y corrupción. Lo que ha hecho el gobierno es lo mismo: agarrarlos, detenerlos, silenciarlos, porque además de haber hecho las cosas irregulares que seguramente hicieron, lo que ha hecho el gobierno es enterrarlos, silenciarlos, y hoy día seguramente están libres, han negociado con el propio gobierno su silencio, y es lo que quieren hacer con esta señora. Lo primero que hacen es detenerla. ¿Con qué criterio? Yo no sabía que el ministro de Gobierno tiene ese poder de detener, pero parece que sí, no solamente en este caso, sino en muchos otros. Recordemos que el señor fiscal general del Estado sale el día en la detención, desubicado, porque parece que no le han contado la estrategia, y dijo: no, a mí no me han avisado, yo no instruí ninguna detención, la fiscalía aquí no participó. Entonces, obviamente, ¿qué hace el gobierno? Detienen primero a la principal testigo y luego empiezan con chivos expiatorios. Yo creo que empezó la purga interna en el MAS con este tema. La señora Cristina Choque Espinosa, una gran activista del MAS, porque la señora Gabriela Zapata, ojo, no es tampoco una aparecida, no es que, pucha, esta pobre señora apareció, la peliteñida y no sé qué. No, es activista militante del MAS, de las juventudes del MAS. Esta señora también, Cristina Choque Espinosa, que como chivo expiatorio, adentro, también presa, ex viceministra de Género y Generacional, responsable de gestión social en el Ministerio de la Presidencia, adentro, otra testigo importante, amiga íntima aparentemente de esta señora, y al chofer, al pobre chofer que estaba de mensajero depositando recursos públicos. Ese es un estilo de meter gente, chivos expiatorios, y bueno, pues ahí los responsables seguramente algún día aparecerán. Pero ¿qué es lo grave? Decía, el Ministerio Público ahora va a investigar, dice, a esta señora cómo es que se ha enriquecido, tomando un poco la pauta también de Jaime. Van a investigarla a la señora esta, a ver cómo es que se ha enriquecido, qué ha hecho, etcétera, etcétera. O sea, lo que hay que investigar es a este señor. La Cámara, por instrucciones del gobierno, la Asamblea Legislativa, por instrucciones del presidente, y la Contraloría, van a investigar los contratos de Cancel, y nadie va a investigar el tráfico de influencias. Porque ese es el tema de fondo.
Y yo considero que sí ha habido tráfico de influencias. ¿En qué nivel ha habido ese tráfico de influencias? Eso es lo que tienen que investigar, tanto el Ministerio Público como la Asamblea Legislativa. El tráfico de influencias llega a los ministros, llega a los viceministros, llega a algunos otros funcionarios de gobierno, llega al presidente, llega al vicepresidente. Esa es la pregunta de fondo, pero nadie lo va a hacer, nadie lo va a investigar. El Ministerio Público ya aclaró, no, nosotros estamos investigando al señor, a ver qué ha hecho, cómo se ha enriquecido, qué pasó con la señora. El ministro de Defensa seguramente que le investigará también, hará aparecer, o no, lo harán resucitar al niño, no sabemos. Investigarán también al niño seguramente, no sé todo, menos lo que interesa, ¿no? Evidente tráfico de influencia. ¿Dónde se revela el tráfico de influencia? Y yo lamento que Jorge marie la perdiz al estilo del MAS, echándole la culpa. Ahora ocurre que Carlos Mesa, el culpable de la presencia de CAMSE y de todos los contratos que seguramente ha firmado. Yo le recuerdo a Jorge que lo que está en cuestión es esta extraña coincidencia de una señora que ha tenido relaciones amorosas con el presidente, muy vinculada al MAS, todopoderosa en el gobierno, entraba y salía como en su casa a todas las reparticiones seguramente del Estado, y van a ir apareciendo porque la purga interna, como ya empezó, es posible que se revelen muchas otras relaciones más. Pero definitivamente para Jorge, si CAMSE en algún acuerdo en la época del gobierno de Carlos Mesa se ha conocido esta empresa, lo claro es que con esta señora extrañamente responsable comercial de esta empresa se adjudica 7 contratos millonarios. Para ponerle las fechas para Jorge: compra de 3 perforadoras de YPF, no fue en la época de Carlos Mesa, con crédito aprobado el año 2011. Contrato de construcción de San Buenaventura, marzo del 2012. Contrato de construcción, montaje y puesta en marcha de la planta industrial de sales de potasio del Salar de Uyuni, año 2013. Contrato de construcción, primer tramo ferrocarril Montero Bulo Bulo, año 2013. Contrato presa, vertedero y obras subterráneas, proyecto Misicuni, año 2014. Contrato de instrumentos de medición, proyecto Misicuni también, 2014, y también para Misicuni, otro proyecto importante. Estos son contratos millonarios, se habla de más de 600 millones, ojalá que las investigaciones que se estén haciendo en la Asamblea realmente lleguen a buen puerto, pero bueno, hay la desconfianza de que ahí lo que sucederá finalmente, se emitirá algún informe sobre este cuento chino mal contado. Otro elemento que yo quisiera poner acá, que no es menor, a discrepancia de Jaime, porque hay un tema administrativo que los bolivianos tenemos que empezar a preocuparnos en serio. Los próximos 4 años que le quedan de gobierno del presidente Evo Morales, evidentemente van a haber importantes todavía inversiones, inversión pública, pero la prensa publicó hace unos días atrás unos datos reveladores de qué es lo que pasó estos últimos 10 años en manejo de recursos y lo que pasó 10 años antes en la famosa época neoliberal, improductiva y demás. En la época neoliberal de 1996 al 2006, se han manejado, según las cifras, algo más de 2.200 millones de dólares en inversión pública. Anotemos las cifras, por favor, esto es bien importante. De ese total, según los datos oficiales, el grueso, más del 75%, han ido por licitaciones internacionales, públicas, que era una dinámica en esa época. En los últimos 10 años del gobierno del presidente Evo Morales, se ha manejado en total 55.500 millones de dólares en inversión pública. Y casi el 70% de esta por contrataciones directas. Ese es el tema. ¿Cuáles son las contrataciones directas? Más de 33.000 millones de dólares en contrataciones directas, con el alto riesgo de ineficiencia de esa inversión. Porque una contratación directa, usted corre el riesgo, es una definición política finalmente de la máxima autoridad ejecutiva en cualquiera de los niveles, de contratar directamente a una empresa, con los riesgos que eso implica
de falta de estudios a diseño final, con los riesgos que eso implica obviamente de incidencia sobre este tipo de contratos. Y esto nos tiene que llamar la atención. Yo creo que no es un tema menor, Jaime, el tema administrativo, porque en el fondo aquí se puede develar obviamente la necesidad de investigar estos contratos directos de más de 33.000 millones de dólares que se han manejado estos últimos 10 años, habida cuenta de lo que ha sucedido nada más con una empresa, con Camse China. ¿Cuántas otras empresas más se han adjudicado estos millonarios contratos? Estamos hablando solo de 600, de 1.000 millones. ¿Qué pasa con el resto? Y ahí, si la Asamblea Legislativa fuera realmente independiente y tuviera personalidad, deberíamos estar hablando ya de una profunda investigación sobre todos estos temas. Finalmente, el tema de la deuda es importante. Con China tenemos, dice, comprometidos 7.000 millones. Esto va a incrementar la deuda externa a algo más de 14.000 millones de dólares, que sumada a la deuda interna, estamos bordeando y superando los 20.000 millones de dólares de deuda. Cuidado con ese tema, que no es poco. ¿Qué está pasando con la política económica del gobierno? Que va a tener consecuencias hacia adelante. Y todo lo que se haga en los próximos 4 años dependerá también de que no se sigan inflando estas cifras, no se siga operando como si nadie se hubiera dado cuenta, y ojalá que se haga un cambio de timón a partir del resultado del referéndum, que lamentablemente no veo mucha madurez en el gobierno de su lectura, pero definitivamente no nos espera grandes cambios en esto, y lo penoso es que no se esclarezca los mecanismos de transparencia y los mecanismos de eficiencia en el manejo de estas millonarias inversiones públicas, que debería manejarse con un criterio mucho más rígido, mucho más eficiente. A ver, empezaré con lo último. Qué bueno que el MAS esté reivindicando leyes neoliberales, porque todo el sistema de control gubernamental ha sido aprobado en la época de Jaime Paz Zamora con la ley SAFCO. Y esto es lo que refleja este decreto, que reglamenta la ley SAFCO de control gubernamental. Pero claro, cuando hablamos de 33.000 millones de dólares de inversión pública que se han hecho por contratación directa y por excepción, lo que han transformado la excepción se ha vuelto una regla cotidiana, y eso es lo peligroso. Pero además, esto nos devela esta ausencia de fiscalización al gobierno nacional. Definitivamente eso nos devela una fragilidad enorme de la discrecionalidad con la cual se utilizan y se usan los recursos públicos, que tienen que ver no solamente con contratos de dudosa regularidad, sino además del impacto de esta inversión pública, que es lo que tenemos que reflexionar hacia adelante. Estamos hablando de cantidades millonarias que han multiplicado por 20 veces inclusive lo que se ha hecho en años anteriores. Esta cantidad enorme de recursos, ¿cómo se la está utilizando? ¿Hacia dónde está dirigida? Y claro, no todo lo chino debe ser malo, ni todo lo chino es bueno, pero es extraño que empresas que se adjudican de todo, ¿no? Hacen de todo, trenes, ¿no? Se meten en represas, los buses, por eso no todo lo chino es malo, porque hay buses que han llegado y que están funcionando bien. Yo por lo menos los uso casi todos los días, pero me llama la atención la posición del embajador, porque estamos frente también a intereses, ¿no? Claro, antes era el imperio norteamericano, ahora habrá que hablar el imperio chino, o no sé qué imperio habrá, porque el embajador de la China, con todo el respeto que me merece el señor Wu Guangshan, habla de, este es un problemita que se tiene que resolver, y él habla de temas inclusive políticos, cree que este es un tema que se ha politizado demasiado, que hay una campaña de desprestigio, ¿no? Emitiendo opiniones políticas, un embajador, yo no sé cuál es la displicencia que se da este señor embajador. Me imagino que tiene que ver obviamente con también todos los intereses que hay detrás. Se habla recién nomás el contrato que se firma para una cooperación militar, ¿no? Que a mí me apenaría que los recursos de inversión pública ahora se vayan a cooperación militar de parte de la China con nuestro gobierno, que sería una pena. Esas cosas hay que discutir. Yo creo que los bolivianos no queremos cooperación militar. Los bolivianos queremos desarrollo, queremos erradicar la pobreza, queremos discutir que estos recursos millonarios que hoy día tenemos sean bien utilizados. Y si la tipificación del delito, como dice, evidentemente no hay el tráfico de influencias, lo que hay es
lo que está penalizado en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, yo no sé para qué se la detiene a la señora esta, ¿no? Porque no es ni servidora pública. Entonces, por tanto, ella no ha cometido uso indebido de influencias porque no es servidora pública. Entonces, ahí hay una contradicción. Lo que está claro cuando hablamos de tráfico de influencias, es extraño que una señora que ha tenido un vínculo y una llegada a esferas gubernamentales haya tenido una incidencia, influencia como ejecutiva de una empresa que extrañamente se adjudica contratos millonarios, y la mayoría de ellos también, por si fuera poco, de excepción y de contratación directa. Hay algunos que se han hecho por licitación, como en el caso de la gobernación. Nos hemos encontrado nosotros en la gobernación con un camión para perforar pozos de agua, que lo contrató el señor Cocarico en la pasada gestión para perforar pozos. ¿Qué pasó con eso? Y estas son las dificultades de la manera como discrecionalmente se hacen las cosas. Se adjudica esto por licitación, y revisando los documentos base de contratación, que es lo que se informó a la Asamblea, ojalá la Asamblea investigue a fondo y ojalá la Contraloría realmente haga su trabajo en este punto, porque se ha descubierto la incidencia de que muchas de los temas que estaban en el documento base de contratación de ninguna manera podían haberse adjudicado a la empresa que se adjudica. Y claro, Jorge, parece que la modalidad de CAMSE en el país para adjudicarse varias cosas es que crea subsidiarias también de todo calibre, porque para adjudicarse a eso hace una inmediata habilitación como empresa para adjudicarse X o Z obra. Pero en este caso se han identificado irregularidades en la manera como se adjudica a alguien por licitación, cuando lo que menos podía haberse hecho es adjudicado, porque se han violado el propio documento base de contratación. Y ese camión no se lo puede utilizar por la sencilla razón de que todo está en chino, de que alguien se ha olvidado de traducir los manuales. No hay quien opere ese camioncito, ¿no?, para perforar pozos, porque la gente que se capacitó en la época del señor Cocarico fue votada también en la propia gestión del señor Cocarico. Entonces son esos temas de cómo se maneja la inversión pública, porque esta es plata de todos los bolivianos finalmente, no es ni de un gobernante. Y claro, todos los días el presidente o el vicepresidente anda ofreciendo regalos, le dice a la gente: el presidente Evo te ha regalado. No, aquí nadie regala nada, aquí ni el alcalde está regalando nada, ni el gobernador regala nada, y menos el presidente. Son recursos públicos, es obligación de los servidores públicos en esas instancias generar obras y generar inversión pública. Cuidado, se confundan mucho de como parece que fueran de ellos, andan regalando de todo. Yo creo que el tema de fondo, Jorge, en esto tenemos que hacer una profunda reflexión. Si todavía en los 4 años que le quedan de gobierno al presidente Evo Morales, ojalá que los millones que anunció en el Plan General de Desarrollo que se acaba de aprobar, que son otro tanto, 30.000, 40.000 millones de dólares de inversión pública, ojalá se los invierta como todos quisiéramos, con mayor transparencia, con fiscalización. Ojalá que no se recurra a la excepción, porque esto está generando obviamente pocos niveles de transparencia. No por nada nuestro país sigue en niveles bajos de transparencia y en niveles altos de corrupción en el mundo. No hemos avanzado nada, hemos estado retrocediendo, y no es casual que hoy día estamos hablando de 600 millones por acá, 700 millones en el fondo de indígena, como si nada. Se hablan de millones, claro, porque estamos hablando de 50.000 millones de dólares que se han manejado en los últimos 10 años, y se piensan manejar otro tanto en los próximos 4. Yo creo que hay que tomar un poquito más apunte en esto. Activemos mejores mecanismos de fiscalización. Ojalá que la Contraloría se institucionalice de una vez y dejemos este interinato partidario, y que definitivamente haga su trabajo como se quiere, y sobre todo que la inversión pública que se tiene en los próximos 4 años, el presidente cumpla con su agenda, y más bien que ya no va a ser candidato. Esa es la gran virtud de lo que ha sucedido con el triunfo del no. Ojalá que realmente tengamos ahora un presidente que se dedique a gobernar, y ojalá con mejor criterio y con un manejo mucho más óptimo de la inversión pública en los 4 años que le quedan de gobierno. Don Fabián, ya sé que en este tema, si bien don Jorge Silva dice son varias las lecciones que se han aprendido producto del 21 de febrero, ¿debe darse un cambio al entorno del presidente Morales? ¿Cuál es su criterio? Bueno, es una pena como el más
el presidente, el vicepresidente y todo el aparato oficialista está leyendo otra vez un resultado electoral adverso. Y creo que no han aprendido la lección, porque no es un problema de los memes. No es que los memes le han ganado a Evo Morales, y no es que la guerra sucia supuesta le ganó a Evo Morales. No, lo que quedó claro es que el señor Evo Morales, el señor presidente, cometió el error político más grande en estos últimos 10 años. A mí me ha sorprendido la ausencia de realismo en el presidente. Definitivamente lo que ha develado esto es que el presidente se alejó de la realidad de la que está viviendo el país. 3 semanas antes hablaba de que iba a ganar con el 70% y de que insistía en que este es el camino, y que definitivamente este referéndum, que yo lo llamé de las margaritas, para ver si el presidente se lo quiere mucho, poco o nada, bueno, ya está develado eso, su ego ya se develó, y bueno, le debe estar doliendo mucho sin duda a él, a todo el gobierno y al MAS. No asumen hasta este momento la derrota, y esto es lo irresponsable en el gobierno. Lo que debería estar claro es ya generar certidumbre en el país, que es lo mejor que podría hacer el presidente. Primer elemento, resultado del triunfo del no y de la conciencia ciudadana, que se reflejó el 21 de febrero, en el sentido de que se mantiene en la Constitución el límite al ejercicio del poder de una sola persona. No queremos que ningún presidente, no solamente Evo Morales, ninguno, que venga hacia adelante, porque esto, el gran impacto del 21 de febrero, de lo cual yo estoy personalmente contentísimo de haber sido parte de este no rotundo, es que por fin van a empezar a valorar la Constitución política del Estado. Estamos revalorizando esta Constitución, le hemos puesto los límites, este candado va a ser importantísimo, es vinculante, y ningún presidente, ni este, ni el que venga, ni los que vengan hacia adelante, van a poder ya pretender jugar un poquito con este pilar fundamental de la Constitución, que es el límite al ejercicio del poder. Una sola reelección de manera continua, y nada más, y punto. El presidente tentó su suerte con un pésimo olfato político. Pocas veces lo he visto al presidente tan desorientado, cuya característica siempre ha sido más bien tener un olfato político altamente desarrollado, pero parece que o estaba agripado o definitivamente le falló. Lo que tiene que estar claro para el país, para el presidente, para el gobierno, y lo más importante que el gobierno debería hacer, Jorge, y esto es una recomendación para lo que puede suceder hacia adelante, es que como efecto de la decisión ciudadana, hoy día, 12 de marzo, sábado, le quedan a partir de hoy día como mandato al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera, 1.411 días de mandato. De modo que en 1.411 días, el presidente Evo Morales y el señor Álvaro García Linera tienen que delegar y entregar el poder a quien salga electo, sea del más, sea del menos, o sea de cualquier partido que salga electo en las elecciones de diciembre del 2019, el 22 de enero se entregará el poder a quien salga electo. Esa es la certidumbre que esperamos. Eso es lo que debería haber dicho el presidente desde un comienzo. Y no estas mareadas de perdiz. Nunca quiso reconocer la derrota hasta el último minuto. Recordarán ustedes, el vicepresidente hablaba de que no, el sí se va a remontar, el sí va a ganar y no sé qué. Tenemos información de que el sí está ganando. Yo estaba preocupado porque, claro, ¿qué información puede tener? Ya que hay un solo tribunal electoral que ha recontado lo que ha recontado, y ese es el resultado. Yo creo que la gran señal que debe dar el gobierno y el presidente Evo Morales especialmente por la economía, y que celebro que el gobierno por fin se ha dado cuenta que tiene que gobernar. Por fin aprobaron el Plan General de Desarrollo Económico Social para 4 años que le quedan de gobierno. ¡Qué bien! Ahora la señal es esta. Bueno, en 1.411 días yo dejo el poder, voy a entregar a quien salga electo. Eso debería decirnos el presidente para evitar especulaciones de unos y de otros. Primer elemento. Segundo, yo creo que estamos fruto de esta derrota, no solamente del no del 21 de febrero, sino también de lo que ha sucedido en las elecciones subnacionales, lo que ha sucedido en los referéndums autonómicos. Está claro que estamos frente a una descomposición política, ética y moral del movimiento al socialismo. El impacto de la corruptela, y os reitero, corruptela en el fondo indígena,
lamentablemente ha hecho que el MAS haya generado realmente un daño irreversible a los movimientos sociales. Las cúpulas prebendalizadas, y hoy día que tienen todavía el cinismo de haber sido... Bueno, yo creo que lo que le ha hecho perder al gobierno es tener esos jefes de campaña que pedían la repostulación de quienes le tienen que rendir cuentas de más de 600 millones de dólares despilfarrados, malgastados en el fondo indígena. Por tanto, yo creo que estamos ante esta descomposición y va a empezar la purga interna. Eso lamentablemente va a suceder. Ojalá la sepan administrar, ojalá, como dice Jorge, se dediquen a gobernar y que no hayan las rencillas internas. Ya está empezando. Yo creo que esta purga van a empezar a buscar a ver quién ha votado no. ¿Cómo lo harán? No sé, entre los servidores públicos de ahorita sembrar el pánico, a ver qué cara de no ponen, van a tener que ver cómo lo harán, no sé, dice la señora Montaño, Gabriela, dijo que los que dijeron no deben dar a un paso al costado, se refiere a los funcionarios públicos. ¿Cómo descubrirán quiénes votaron no? Etc. Yo creo que evidentemente ha habido también un voto no al interior del MAS, claro que sí, ahí ha habido una disidencia fuerte, porque está claro que hay abuso de poder, porque está claro que hay corrupción, porque hay prebendalismo. Al interior del MAS ya se habla de una profunda derechización de este proceso, un cambio, un giro absolutamente neoliberal en el esquema gubernamental, toda la impostura con respecto al medio ambiente, está generando también un daño interno, claro que sí, va a haber seguramente dificultades hacia adelante, ojalá que esas dificultades las sepan administrar. Creo que el presidente debería tomar en cuenta un cambio de timón también mucho más responsable, y ojalá que estos 1411 días que le queden se dedique a esto importante, a sentar las bases de sembrar desarrollo con esta plata que todavía se tiene, a Dios gracias, que todavía no vino la crisis económica que está por venir, y ojalá que no lastime el erario público y que definitivamente estos temas internos no afecten la inversión pública, no afecten la gestión en los próximos años. Invitados a hacer referencia, por favor, a lo que ocurrido o lo que ocurre con las investigaciones en el caso de los sucesos del Alto Don. Muy bien, don Fabián Yazic, también para financiar sobre el... Bueno, lo primero, ahí tengo que expresar públicamente, primero mi solidaridad con la alcaldesa Soledad Chapetón y con esos seis servidores públicos, sus familias, que han sido asesinados de la manera más horrenda. Y claro, hasta el día de hoy, luego del 17 de febrero, ¿ya cuánto tiempo ya pasó? Sigue la alcaldía precintada, con el enorme perjuicio. No puede entrar hasta ahora la alcaldesa a el edificio para continuar y rearmar la gestión pese a este dolor que ha ocasionado esto. El rol de la policía, definitivamente, esto para que no vuelva a ocurrir, tiene que estar bien claro que la policía no puede seguir siendo subordinada a decisiones políticas que se tomaron en ese día, especialmente por las autoridades del Ministerio de Gobierno. Por eso, Marcelo Elío ha tenido que renunciar. Qué pena que lo haya hecho tan tarde, porque ese día debía haber renunciado por esta ofensa a todos los bolivianos y declarar esa situación tan terrible, tan canallesca del supuesto autoatentado. La policía no puede estar políticamente, partidariamente subordinada a valoraciones político-partidarias del Ministerio de Gobierno. Eso tenemos que entender. Para que no vuelva a suceder esto, la policía tiene que institucionalizarse, ya que ha habido negligencia policial, negligencia en autoridades también que tienen que responder, dirigentes sociales que por supuesto tienen que responder por estos horrendos crímenes que lamentamos todos en la Ciudad del Alto.